Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de qué es un balance de una empresa. Vamos a analizar las principales partidas desde los activos, pasivos y patrimonio. Vamos a hacerlo de una manera muy simple, que se entienda bastante. De hecho, hace poco hice este post en Substack, donde tuvo bastante buena acogida. Vi ese interés por aprender todas las partidas que pueden aparecer en una empresa, de entenderlas cuando vamos a invertir en ellas. Así que vamos con ello. Vamos a poner como ejemplo la empresa Meta. Es una empresa que conozco muy bien. Ya sabéis que trabajé en ella hace un tiempo y por lo tanto podría dar bastante información. De hecho, tengo pensado subir una tesis recientemente a Substack también y probablemente analicemos los resultados de Meta que se publican hoy por la noche. Así que si queréis obtenerlos, os dejaré también el enlace en el canal de Telegram para que os unáis y estar atentos a eso. Bueno, esta es la foto de un balance y dentro de una empresa tenemos principalmente los tres estados, ¿no? Tenemos la P&L, que sería la cuenta de pérdidas y ganancias, tenemos este balance, que es lo que hablaremos en este vídeo, y luego tenemos los cash flows, el estado de flujo de caja. Para mí el más importante es el balance como tal, las tres en común son las principales y importantes las tres, pero digamos que en este estado somos capaces de ver cómo se está financiando la empresa, el nivel de deuda que tiene, cuáles son las obligaciones a corto plazo, a largo plazo, de tal manera que nos da una idea de cuánto saneada está la empresa. Obviamente, si la empresa no está creciendo, como podemos ver en la P&L a nivel de ingresos y tampoco tiene beneficios, pues ya ni miramos el balance, ¿no? Pero digamos que una vez pasan esos filtros, el balance empieza a tomar esa importancia. Entonces, vemos, estos son los resultados de Q3 2024, tenemos la parte de los activos y luego tenemos la parte de los pasivos y equity. Vamos a separarlo en activos y luego iremos a los pasivos y luego al patrimonio neto. Para los activos, ¿qué son los activos como tal? Básicamente es responder esta pregunta: ¿qué posee la empresa? En vez de, luego iremos a los pasivos, que será qué debe la empresa. En los activos, digamos, qué es lo que tiene la empresa para tanto en cash, tanto en terrenos y demás. Para ello lo que hacemos es dividir los activos en activos corrientes, que serían esta parte de aquí, current assets en inglés, y luego tenemos los activos no corrientes. Vamos a hablar de los activos corrientes. La diferencia entre activos corrientes y no corrientes radica en la capacidad de qué tan líquidos son esos activos. Es decir, sin hablar sin tecnicismos, un activo que podamos convertirlo directamente en menos de un año en dinero, en capital tal cual, sería un activo corriente. En cambio, un activo no corriente sería a más de un año. Vamos a poner ejemplos para entenderlo. Por ejemplo, el efectivo y equivalentes, es decir, cash, puramente cash. En este caso, Meta tiene 43.000 millones. Este sería en septiembre de 2024 y en 2023 tenía un total de 40.000 millones. Vemos un incremento de caja. Esto es puramente caja, es decir, no está invertida, la tienes en el cajón, puedes utilizarla mañana o hoy, simplemente es inmediato. De tal manera que vemos que tiene una posición de caja de 43.000 millones. Luego tenemos la partida de Marketable Securities, que sería como inversiones a corto plazo. Podríamos estar comprando con esta caja una parte de ella, pues en vez de tenerla simplemente parada, pues la inviertes en bonos a 11 meses, 6 meses, 3 meses, depósitos que te pueden dar a Meta, por ejemplo, le puede dar pues un 2, 3, 4% en este escenario de tipos de interés relativamente altos. Pues este dinero de 27.000 millones representa que está invertida y que obtienes un interés. Este dinero no viene de las operaciones, sino simplemente podemos ver luego en la partida de P&L, pues interés ganado, pues vendría de estos 27.000 millones. Luego tienes accounts receivable, que te serían las cuentas a cobrar, que tenemos 14.700 millones, lo que representa ingresos por ventas aún no cobrados. Es decir, puede ser que clientes no te hayan pagado y por lo tanto eso digamos que podríamos pensar que como no te han pagado podríamos ponerlo en el pasivo. Pero no es así, es algo que te deben, no que debes tú. ¿Qué hemos dicho aquí? Que posee la empresa, en este caso tiene unos derechos, tiene unos acuerdos, tiene unos contratos, que alguien le tiene que pagar a Meta 14.000 millones. ¿Y cuándo va a suceder esto? Como es un activo corriente, sucede a menos de un año. Luego tenemos también partidas, como digo, a más de un año, que sería un activo no corriente. Luego tenemos gastos prepagados y otros activos de 5.467 millones, un aumento que podría indicar pagos anticipados por servicios futuros, que sería esta partida de aquí. El total de todo esto nos suma 91.000 millones. Digamos que dentro de este año, la parte de activos y lo que son la parte de activos corrientes suma un total de 91.000 millones. Vemos un incremento de estos 6.000 millones aproximadamente desde 2023. Recuerda que si no quieres perderte nada de nuestro contenido, puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram y suscribirte a nuestro Substack. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Encontrarás tesis de inversión, conceptos clave y mucho más.
Vamos a la partida de activos no corrientes. Estamos todavía aquí, hemos hecho esta partida aquí para no olvidarnos. Current Assets. Y luego tenemos la partida de no corrientes, que sería, y luego la suma de los dos te daría los 256.000 millones, que serían los no corrientes. Vale, en los activos no corrientes son aquellos que la empresa mantiene a largo plazo, es decir, a más de un año, para apoyar esas operaciones y generar ingresos de manera sostenida. Esto no se convierte fácilmente en efectivo en el corto plazo, es decir, es algo que realmente no puedes decir hoy o mañana o la semana que viene convertirlos en capital directamente. Un ejemplo serían estos 6.000 millones que vendrían a ser los Non-Marketable Equity Securities, que sería inversiones en acciones de empresas privadas o activos financieros que no se negocian públicamente en el mercado. Luego tenemos la partida más importante, 112.000 millones, como veis, es la más grande de todo activo, donde este es el mayor componente de los activos no corrientes, incluye terrenos, edificios, equipos, infraestructuras esenciales para operaciones de Meta, data centers. Pensad con la lógica, en este caso sí que podríamos decir, bueno, un terreno podría ser más o menos líquido, bueno, pero no sabes un terreno de Meta, que Meta sabe dónde lo tiene en California, si eso lo puedes convertir en menos de un año en liquidez. Te puede valer pues, 10.000 millones, pero bueno, claro, lo tienes invertido, pero no es puramente cash, como podemos ver en este caso, un bono que puedes tener a 6 meses, que sabes sí o sí que a menos de un año te va a vencer y te lo van a pagar. Entonces, esta sería una partida pues, muy relevante. Para Meta tiene todo el sentido. Luego tenemos Operating Lease Right of Use Assets. Estos activos representan el derecho, es decir, no son directamente como en los Operating Leases que veremos luego en el pasivo, el derecho de Meta a usar bienes alquilados como oficinas, equipos durante la duración de sus contratos de arrendamiento. Entonces, esto supondría 14.000 millones. Vemos un aumento del periodo anterior desde 13.000 a 14.000 millones. Vemos también en esta partida, como veis, no lo he dicho, pero un aumento significativo de 96.000 millones a 112.000 millones. Eso quiere decir que Meta ha estado comprando tanto terrenos, equipos, data centers, todo ese tipo de infraestructura que la hace capaz de crecer. Entonces, esto es bueno, que una empresa vaya creciendo en Property and Equipment, porque realmente estás viendo que realmente la compañía va aumentando esa capacidad para poder hacer frente a servicios futuros o a vender más productos, no en el caso de Meta. Goodwill. Esta partida es súper importante. Tengo un vídeo en YouTube que os dejaré por aquí arriba donde lo explico en detalle. No voy a ir aquí tampoco en detalle porque sería como explicar, le hice un vídeo aparte, es una partida que tiene mucha importancia, sobre todo en empresas como Meta, que constantemente, sobre todo en el pasado, iban comprando a otras compañías, que refleja prácticamente la prima pagada por adquisiciones que excede del valor justo de los activos adquiridos. Por ejemplo, en el caso de Meta, en 2012 compró Instagram por 1.000 millones, hoy a día de hoy Instagram sabemos que no vale 1.000 millones, luego tienes WhatsApp también que la compró, creo que era por 21.000 millones si no recuerdo mal, y tampoco vale 21.000 millones a día de hoy. Entonces, esa partida es cuando tú pagas algo, pero realmente el valor es mucho más, pues esa diferencia es lo que te genera el goodwill y te lo imputas aquí en esta parte del activo. Es importante ver si realmente ha sobrepagado o no por ese tipo de empresas, si realmente la empresa que una vez la ha comprado a futuro vale más o no. Como digo, os dejo por aquí arriba el vídeo, echadle un vistazo porque esta partida, como digo, está bien explicada en ese vídeo. Si queda alguna duda, me lo decís en los comentarios. Luego tenemos Other Assets, que sería una partida de 11.000 millones, en donde esta categoría incluye activos diversos. Puede ser inversiones a largo plazo, derechos con propiedad intelectual. En este caso, pues imaginad que quizá no Meta, pero puedes tener una patente y por lo tanto pues incluirlos en ese tipo de otros activos y que por lo tanto este es un dinero que tienes ahí de uso o cualquier otro recurso que Meta considere estratégico para sus operaciones. Entonces tenemos un total de 256.000 millones en la parte del activo que vemos que ha aumentado de 229. Esto es bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Pues estos son pasivos, son las deudas y obligaciones de la empresa que debe de liquidar dentro de este año. Pues por ejemplo, vamos a cuentas por pagar, 7.656 millones, a accounts payable, que sería lo que tú le debes a proveedores. Obviamente, como cualquier otra empresa, pues Meta tiene proveedores, ya sea por ejemplo, para usar los cables del subsea, no todos los cables que están debajo del mar, pues los tiene Meta, sino que utiliza muchos de otras compañías. Conozco algunas, obviamente por un motivo de confidencialidad no podría decirlo, pero son contratos bastante enormes donde se definen muchas cosas. Y pensad que también pues, todo este tipo de accounts payables, aparte de pagar a proveedores, pues también se puede pagar pues, un tipo de mantenimiento que necesitan esos cables, cuando utiliza POPs que no son de Meta. POPs, también, como digo, la tesis que subiré a Substack, probablemente también analizando los resultados, explicaré un poco más en detalle qué es esto. Todo ese uso que utiliza Meta, de redes, infraestructuras que no son suyas, pues vendría aquí. Pensad además que muchas de este tipo de mantenimiento
hay muchos fallos. Es decir, muchas de las veces esas conexiones, esos nodos, cuando al haber tantos datos y a ser la red tan grande, hay muchos fallos. Lo que pasa es que Meta no se cae porque, claro, imagínate un circuito de electricidad que constantemente está pasando electricidad, cae un nodo. Pues imaginad que en algún momento, por alguna razón, puede ser miles de razones, puede ser que incluso algo muy tonto, pues que pase un pájaro, un animal o lo que sea, y que pues se provoque un cortocircuito de tal manera que la señal no llega, pero y digamos que Meta se caería. No, lo que haría en la red pues sería buscar otro camino más cerca y que por lo tanto no se notaría esos milisegundos donde la red se ha caído y por lo tanto no lo notamos. Cuando notamos que Meta se ha caído es cuando realmente hay un nodo muy importante que realmente se cae porque realmente ha habido un problema muy grave. ¿Qué pasa? Cuando sucede esto, por ejemplo, en el mar, algún cable, pues tienes que mandar allí un barco, tienes que mandar un personal súper especializado para poder arreglar eso y por lo tanto eso vale muchísimo dinero. ¿Y dónde va tu dinero? A proveedores que vendrían a ser estos 7.656 millones. Me gusta poner ejemplos reales porque a veces vemos números, no sabemos a qué se debe y teniendo la oportunidad de que, como digo, conozco la empresa bastante bien, pues es interesante pues, ver que detrás de todos estos números hay una empresa y que suceden cosas y que esas cosas pues se traducen en estos números. Pasivos por arrendamientos operativos. Sería los 2.000 millones, esto de aquí. Este monto representa los pagos por contratos de arrendamiento a corto plazo, como oficinas o equipos. El aumento de 1.623 indica que ha ampliado o renovado contratos de alquiler. Algo curioso que también me gusta mencionar, que parte de estas empresas, aún no recuerdo exactamente Meta, pero por ejemplo Amazon y demás, tiene alquilado los edificios a alguien que conocemos muy bien los españoles, que es Amancio Ortega. Parte de una zona de Dublín, por ejemplo, en Irlanda, creo que es Dublín 2, si no recuerdo mal, Dublín 2, Dublín 3, Amancio compró bastantes edificios allí. Si no recuerdo mal, estos tendría que contrastar a los datos, pero es algo que leí en su día y también me lo comentaron. Y es interesante ver cómo alguien no solamente está en el negocio del Zara, sino también está en el negocio del real estate y que las multinacionales son los que acaban pagando a este señor. Vamos a la siguiente partida, que serían gastos acumulados y otros pasivos corrientes, 23.000 millones, incluye obligaciones como salarios de vengados, impuestos pendientes y otros costes operativos no pagados. Por lo tanto, este año Meta tiene unas obligaciones de 33.000 millones de euros. Vamos a los pasivos no corrientes, que serían ya a las obligaciones pues más de un año. Encontramos pasivos por arrendamientos operativos, que sería como los corrientes, pero en este caso no vencen a este año, por lo tanto estamos hablando de 18.000 millones. Esta cantidad, pues como digo, incluye las obligaciones de arrendamiento a largo plazo, instalaciones de centro de datos. A veces Meta no posee los centros de datos, no recuerdo el número exacto de centro de datos que tenía, de memoria, no quiero decir una barbaridad porque, como digo, hace un año eran unos, luego querían doblar la capacidad y de hecho hoy publicaron los resultados y veremos algunas noticias al respecto. Luego tenemos la deuda a largo plazo, súper importante esta partida. Os preguntaréis, bueno, David, pero no tenemos aquí la deuda en el corto plazo. Claro, es que a corto plazo no tiene deuda en Meta. Entonces, si no aparece, es que no tiene. Entonces, vemos aquí la partida nueva, que en el pasado tenía 0, pero por fin se han endeudado un poco Meta. Digo por fin, porque tampoco es bueno. Y una empresa como tal, que te puede dar una financiación súper buena a tipos bajos, pues es bueno que realmente puedas pedir algo de deuda y que además tenga la capacidad de free cash flow de pagarla cuando quieras. Como veis, 28.000 millones de deuda, pero teníamos en caja 43.000 millones. Si quiere Meta, pues paga la deuda este año y se queda en posición de caja neta, que ya lo está, pero sin deuda en absoluto. Entonces, vemos que ha incrementado de 18 a 28.000 millones y luego tenemos otra partida que sería impuestos diferidos. Estos impuestos son impuestos aplazados que Meta deberá pagar en el futuro, generalmente relacionados con diferencias contables temporales. A veces pues te puedes imputar cosas de amortización, donde realmente pues se genera un impuesto diferido que no lo tienes que pagar ese año, sino que tienes que pagarlo más adelante. Pero de impuestos no se salva nadie. Luego tenemos otros pasivos no corrientes, incluyen diversas obligaciones como compensaciones futuras, litigios pendientes o cualquier otra responsabilidad a largo plazo. Estos serían estos 2.347 millones. Por ejemplo, la multa que le pusieron hace unos años a Meta, no me acuerdo exactamente el tamaño ahora, porque las confundo siempre con Alibaba y demás. Normalmente reciben tantas multas este tipo de compañías por monopolio, bueno, estamos hablando del orden de 2.000 millones aproximadamente, pues suele estar de esa magnitud este tipo de multas, que no son para nada pequeñas, son muy grandes, pero para una empresa como de este calibre, con esa capacidad de caja, pues no le acaba de afectar y además es algo que pagas una vez. Vemos que la suma de pasivos corrientes y no corrientes suman un total de 99.000 millones, es decir, la suma de todos los activos estos y estos suman un total de 90.000 millones que han incrementado desde los 76.000 millones
del periodo anterior. Y vamos a la partida de patrimonio, donde qué es lo que queda para los accionistas. Sabemos qué es lo que tenemos a nivel de cash y demás. Tenemos luego lo que nos deben también en payable, en la accounts payable. Luego tenemos lo que debemos nosotros a proveedores, deuda y demás. Y luego tenemos el patrimonio como tal. Representa lo que pertenece a los accionistas después de restar todos los pasivos de los activos. Pues tenemos el capital social, que en este caso son 80.000 millones, incluye el capital aportado por los accionistas o cualquier emisión adicional de acciones. En el caso de que emita acciones, pues ahí lo tenemos. Luego tenemos las pérdidas acumuladas, si sorprendentemente pues, hay pérdidas acumuladas en Meta, que representa esas pérdidas pues, de años anteriores que no se han compensado y que bueno, sigue siendo pues, negativa. Esto puede suceder antes de 2012, antes de tener esos datos que podemos consultar en Ticker, porque alguien puede trazar la línea de net income de estos últimos años y ver que siempre ha tenido beneficios. Y diréis, bueno, a ver cómo puede ser que tenga pérdidas si realmente siempre ha tenido beneficios contables. Pues vale, esto es una de las razones. Beneficios retenidos son 84.000 millones, son ganancias generadas y no distribuidas como dividendos. Ya sabemos que también Meta reparte dividendo. Y total de patrimonio, vemos un total de 164.000 millones. Aquí lo tenemos, que sería la suma de los tres, 164.000 millones. Y vemos que entonces, si sumamos todos los pasivos y el patrimonio neto, nos da un total de 256.000 millones, que es la misma cifra que teníamos en los activos. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a la conclusión de que los activos es igual a pasivos más patrimonio. Bueno, ¿qué sigue a partir de aquí? Con todo esto, podríamos pensar, bueno, ya puedo leer cualquier balance. En este caso es un balance muy sencillo, lo quería poner como ejemplo para que gente que se esté interesada en aprender o que quiera entender alguna de las partidas que quizá no quedan claras en el balance de Meta, pues se entiende muy bien y por eso quería hacer este vídeo y además mostraros que lo que tenemos que hacer a partir de ahora, una vez que tengamos todos estos datos, es un análisis de todo ese balance. ¿Cómo? Pues bueno, podemos calcular el ROE, podemos calcular la deuda neta, ratios de liquidez y solvencia y tasa de apalancamiento. Y para eso os he mostrado este Excel, donde hay muchísimos ratios. Tenemos ratios de liquidez, de solvencia, ratios de actividad. Y bueno, lo que tenemos que hacer es cada una de las partidas, con cada una de estas fórmulas, ver si hay algo que no nos acaba de cuadrar. En el caso de Meta, no hay algo nada raro y la pregunta que podéis hacer, ¿tenemos que calcular esto para todos los años y todos ellos? La respuesta es no, pero sí que es cierto que en algunas de las empresas, dependiendo del sector y demás, hay cosas que sí que tienen, algunas métricas que tienes que mirarlas. Si hay algo que te chirría cuando estás analizando la compañía, pues yo qué sé, vamos al tema relacionado con working capital, pues no me acaba de cuadrar alguna de las partidas, vamos a comparar pues estas ventas con el working capital o el ratio de tesorería o el ratio de endeudamiento. Eso sí que, por ejemplo, es algo que se tiene que calcular sí o sí para realmente que estar dentro de los parámetros que realmente te indican que la empresa está saludable, pero no solamente, esto es una de las partes del análisis de la misma compañía en sí. Entonces, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, os agradecería que me lo dijeras en los comentarios, que le deis un like al vídeo y si realmente os interesa este tipo de contenido, podríamos realizar otro vídeo en base pues, a los cash flows, P&L. Es un vídeo bastante corto, bastante al grano, pero como digo, podemos incluso hacer un balance algo más complicado que el de Meta. Espero que vaya muy bien y un saludo.